Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Sabe que mientras cantábamos, me parecía escuchar al apóstol Pablo cantar aquí también, solo que en tiempo pasado, y decir algo así: mi fuerza y mi castillo has sido tú, torre fuerte en mi debilidad. De ti, oh Dios, provino todo mi sustento. Cuando yo desmayé, clamé a ti. Yo me fortalecí en ti, Señor. Y después en el segundo cántico escuchaba decir al apóstol Pablo: tuve gozo al pasar por todas mis pruebas. Aleluya. Y me gusta escuchar al apóstol Pablo. Toda la Biblia, ¿verdad?, es hermosa, pero el apóstol Pablo, no sé, tengo algo muy especial con este apóstol. Y en este tiempo se ha estado estudiando en esta casa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo como maestra les voy a preguntar, ¿por qué capítulo vamos? ¿Quién sabe? ¿Por cuál vamos? ¿Cuál vamos en esta noche? Para el 13, capítulo 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos. Este se escribió entre el 47 y el 48 después de Cristo. Fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y habíamos visto en los capítulos anteriores que Pablo, llamado también Saulo, fue perseguidor de los cristianos, estuvo presente en la lapidación de Esteban. Tal como Jesús predijo, perseguirían a los seguidores de Jesús pensando que hacían un buen servicio hacia Dios. Encontramos ese versículo en Juan 16:2 que dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús estaba hablando también de Pablo, porque Pablo perseguía a los cristianos pensando que hacía un servicio a Dios. Después de su encuentro con Jesús, camino a Damasco, vimos que la Escritura dice que desde una luz brillante Jesús le habló a Pablo y quedó ciego. Y luego usó a un hombre llamado Ananías para devolverle la visión y permitió que fuera Ananías testigo e instrumento para la transformación de Saulo, quien es ahora el hombre que encontramos en este capítulo, siendo enviado por el Espíritu Santo a evangelizar, a predicar al Cristo vivo y resucitado con que él se encontró. Amén. Así que en este capítulo, ese es el trasfondo, ¿verdad?, para llegar a este capítulo número 13, donde vamos a encontrar un hombre que fue un perseguidor. Ahora, este hombre que perseguía, este hombre que creía que mientras él perseguía a los cristianos hacía un buen servicio para Dios, lo encontramos ahora que este es el hombre que ya se ha convertido y es el hombre que ha sido, en este capítulo, comienza a ser enviado para la obra que él fue destinado. En este capítulo vamos a ver a Pablo que está en la iglesia de Antioquía, a donde fue llevado por un varón bueno. En el capítulo 11 vimos que dice la Biblia que llevado por un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que se regocijaba al ver la gracia de Dios y que era un gran entusiasta. Exhortaba a permanecer en el Señor con firmeza de corazón. Eso lo encontramos en Hechos 11, 24 a 26. Y este hombre del que habla ese capítulo, esos versículos específicamente, ¿fue quién? ¿Quién sabe quién fue? Bernabé. La última vez que estuve aquí, llevándoles también una enseñanza, hablamos de Bernabé, y Bernabé, su nombre era José, y fue cambiado a Bernabé porque Bernabé era un hombre bien especial, como dice aquí, lleno del Espíritu Santo. Y me gusta de Bernabé que era un hombre bien entusiasta. Él lo que había recibido por gracia, él quería comunicárselo a todo el mundo. Y dice la Escritura que él era bueno y dice que estaba lleno del Espíritu Santo y que él todo el tiempo exhortaba a la gente a permanecer en el Señor con firmeza de corazón. Yo creo que nosotros deberíamos anhelar ser un poco como Bernabé, ¿verdad?
Ese hermano que donde quiera va gozoso, que va exhortando a todo el mundo, que le habla de las grandezas de un Dios todopoderoso. A mí me gusta Pablo porque Pablo siempre está hablando de un Cristo resucitado. Y yo donde quiera que voy y hablo del Señor, yo hablo de un Cristo resucitado. ¿Cuántos hablan de un Cristo resucitado y no de un Cristo muerto? Yo veo muchos cristianos continuamente que tienen cara de Viernes Santo, pastor. Y entonces yo los miro y yo digo, pero es que no es Viernes Santo, ¿por qué no pueden vivir sonriendo, sabiendo que hay un domingo de resurrección? Aleluya. Así que los cristianos, yo veo a Bernabé y veo a Bernabé con una cara de resucitado. Yo veo a Bernabé con esa cara de resurrección. Yo no veo a un Bernabé de un Viernes Santo. Y Pablo, al igual que Bernabé, era un hombre que siempre hablaba y era entusiasta y hablaba acerca de un Cristo que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Resucitado. Así que Pablo fue llevado por Bernabé. Y en aquella iglesia dice la Escritura que había profetas y había maestros, incluyéndolos a ellos, ministrando al Señor y ayunando. Y fue en aquel ambiente de fe, dice la Escritura, donde el Espíritu Santo habla y dice que aparten a Saulo y aparten a Bernabé para la asignación que ya Dios les había llamado. Le impusieron las manos y enviaron a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. Me encanta este capítulo. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo el cumplimiento y una palabra profética de Cristo cumplirse. Porque Jesús habló de que el evangelio del reino iba a ser llevado, primero habló, ¿verdad?, de que ellos iban a ser perseguidos. Jesús habló de la persecución que vendría contra aquellos apóstoles y contra sus discípulos. Y fíjese cómo Pablo era un hombre que los perseguía también en aquel tiempo. Así que vemos el cumplimiento de esa palabra de Cristo a través de las acciones de Pablo. Pero vemos también cuando Jesús habla en el primer capítulo de los Hechos y dice que va a llegar un momento, él habla, mira, es que el evangelio del reino va a ser predicado en Judea, va a ser predicado en Jerusalén, va a ser predicado hasta en Samaria, pero ¿sabes qué? Además va a ser predicado hasta los confines de la tierra. Y es al apóstol Pablo precisamente al que le toca esta asignación. Dividimos el libro de los Hechos en dos capítulos si queremos, ¿verdad? Uno donde estaba Pedro, allá en Samaria, en Judea, en Jerusalén, donde fue su asignación, y del capítulo 13 en adelante vamos a ver un Pablo que sigue entonces haciendo lo que Jesús dijo que se haría, que se predicaría el evangelio del reino. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Y si buscamos toda la historia, vamos a encontrar que Pablo llegó predicando hasta Roma. Él llegó hasta Roma. Si pudiéramos trazar en los mapas la ruta, en muchas de las Biblias de ustedes, estoy segura, ¿verdad? Bueno, no estoy segura, pero las mías están todos los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Este es interesante porque este es su primer viaje y él va a ir a colonias que son romanas. Él va a ir, allí hay un montón de judíos, hay sinagogas ya establecidas y estos son los judíos que se van en el exilio. Cuando comienzan a perseguirlos, inclusive por las acciones de Pablo, ellos se van entonces a estar ubicando en estas provincias que son romanas. Así que allí hay judíos que están en el exilio. Allí en aquellas sinagogas es allí ahora donde Bernabé y Pablo van a ir a predicar el evangelio del reino. ¿El evangelio de quién? ¿Del Cristo qué? ¿Del Cristo qué? Dígalo con gozo, su Cristo resucitó, amén. Amén, su Cristo resucitó, amén. Así que en estas ciudades había muchos judíos exiliados, como ya les dije, a los que le predicaron. También con ellos va Juan Marcos. En algunos escritos usted va a encontrar que se dice que Juan Marcos era primo de Bernabé y en otro que era su sobrino. El asunto era que eran familia. Así que se habla de que era primo, en otros yo he encontrado que era su sobrino. Mayormente encontramos en la tradición que se dice que son primos, pero también he encontrado en algunos lugares que son sobrinos, pero independientemente de eran familias.
Y en este lugar a donde ellos van, a esta iglesia, esta primera iglesia de Antioquía, cuando ellos los envían, Pablo comienza a recorrer con Bernabé y con Juan Marcos, una región, como ya les dije, que está poblada por judíos que han sido exiliados. Se fueron, tenían miedo cuando comienzan a perseguirlos. Se van hasta allá y es allí donde ellos llegan a enseñarles, a predicarles lo que es el evangelio del reino. Y entonces nos dice la Biblia que en el capítulo 13 se nos relata el momento en que Pablo, estando en la isla de Pafos, en Chipre, en esa región de Chipre, de ahí era Juan Marcos. Juan Marcos y toda su familia, Juan Marcos no, Bernabé, la familia de Bernabé estaba ahí. Asumimos que obviamente si era familia de Juan Marcos también, aunque Juan Marcos era de Jerusalén, era de Judea. Así que se encuentra predicando él a Cristo resucitado y se encuentra un hombre llamado Sergio Paulo. Sergio Paulo es un romano, es un procónsul. Dice la escritura, dice aquí que era un hombre inteligente, con mucha autoridad en aquella región. El procónsul era un gobernador romano de una provincia con una autoridad judicial y también militar. Este procónsul deseaba oír la palabra de Dios y los mandó a llamar. Pero nos cuenta la historia de que este hombre, este procónsul, un hombre inteligente, dice ahí, quería escuchar lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban predicando. Pero ¿sabe qué? Siempre el diablo que hace se opone, ¿verdad? Así que, estando el procónsul allí escuchando, hay un hombre llamado Elimas, que también se llamaba Bar Jesús. Interesante su nombre, ¿verdad? Elimas y Bar Jesús. Él era un falso profeta, un mago, y quería desviar, dice la escritura, al procónsul de la fe que Pablo le predicaba, ya que esto le iba a amenazar su posición e influencia como mago y consejero del procónsul. Porque si usted no lo sabía, cada procónsul o cada gobernador tenía su propio mago. Ellos tenían su propio mago que le hacía sus predicciones, les hablaba a ellos, le iban a el futuro, le iban a leer el futuro y todo esto. Así que cada uno de ellos tenía su mago personal, su profeta personal, decían ellos. Así que ante la oposición de ellos, de Elimas comienza a oponerse y no quiere que el procónsul acepte la fe de Pablo, porque obviamente si lo acepta se le acabó el negocio al hombre. Ya no voy a ser más el mago, ya yo no voy a ser más el hombre que recibe reconocimiento, porque eso es otra cosa. Él iba con el procónsul, era admirado también por los demás, por la posición que también de autoridad él ocupaba. Este procónsul era un gobernador y dice la historia que era el segundo en mando. O sea que este hombre era un hombre de autoridad, no solamente militar, sino también judicial. Y entonces Elimas está pensando, si este se convierte, se acabó mi guiso, como diría un puertorriqueño, ¿verdad? Se acabó. Así que comienza a oponerse. ¿Y quién sabe lo que Pablo hizo? Pablo ejerció su autoridad apostólica en aquel momento. Y ejerciendo su autoridad apostólica, mire lo que le dijo. Dice la escritura, y fijando los ojos en Elimas le dijo, esto está en Hechos 13 del 10 al 11, le dijo a él, tú eres un hijo del diablo, lleno de toda maldad y engaño, enemigo de la justicia, al que le gusta trastornar los caminos del Señor. Fíjese cómo Pablo usa esta autoridad apostólica para juzgar y castigar también la oposición. Y le declara inmediatamente que él va a quedar ciego. Le dice, ahora vas a quedar ciego, y la ceguera de él iba a ser temporal, pero iba a ser inmediatamente. Así que, ¿qué usted sospecha que le pasó a Elimas? Diga conmigo, quedó ciego. Elimas quedó ciego por la autoridad de Pablo. Inmediatamente que Pablo declara esta palabra, Elimas queda ciego. Y al quedar el ciego, ¿qué usted sospecha que pasó con el procónsul? El hombre más rápido que ligero, ¿verdad? Creyó en lo que Pablo estaba predicando, así que este hombre se convierte. Viendo lo sucedido, dice, el procónsul romano creyó. Diga, el procónsul creyó. Así que continúan su viaje a Antioquía, Pablo y Bernabé. Navegan desde Pafos hasta Perge, en la región de Panfilia.
en el centro sur de Asia Menor. Esta parte de Asia Menor, lo que se conoce en la Biblia como Asia Menor, no es otra cosa que parte de Turquía. Estamos hablando, si no me equivoco, del occidente, de la parte occidental de lo que es ahora Turquía. Así que hasta allá va Pablo, y por razones que la Biblia no detalla, este dato, aunque parece somero, es importante. Vamos a ver después en los próximos capítulos, los que han de venir le van a explicar por qué. Que Juan Marcos deja a los 2 misioneros y regresa entonces a Jerusalén. Eso lo dice en Hechos 13:13. Juan Marcos los había acompañado por toda esta travesía y de momento, cuando llega a este lugar, él decide regresarse a Jerusalén. Y más adelante van a ver que eso causa una disputa entre Bernabé y Pablo. En aquellas reuniones en las sinagogas, en su sermón, Pablo, un fariseo acreditado, hizo un resumen del exilio de los israelitas en Egipto, de los jueces, de los reyes. Habla de Saúl, de David, de Juan el Bautista. En otras palabras, le mostró a los judíos de Antioquía cómo solo Jesús, que murió y resucitó, cumplió todas las profecías judías. Eso era todo lo que él buscaba en todo el sermón de Pablo, toda esta explicación desde el inicio, ¿verdad? Desde que comienza, él habla de los profetas, habla desde el comienzo, ¿verdad? De Moisés y todo esto. Él habla de todo esto y habla de reyes, habla de Juan el Bautista, porque él quería decirles a todos estos judíos que estaban escuchando, ¿saben qué? Ese Cristo que murió, ese Cristo que resucitó, es aquel de que se hablaban los profetas y del que estaba hablando el Antiguo Testamento. ¿Sabe que cuando Jesús fue llevado delante del magistrado, ¿verdad?, para Jesús ser sentenciado, una de las cosas que me gusta de Jesús es cuando le preguntan, le dicen, oye, la gente dice que tú eres rey. Y Jesús no lo negó. Jesús le dijo, aún crucificado, aún con su corona de espina, todo flagelado, Jesús dijo, sí, yo soy rey. ¿Sabe por qué? Jesús se conocía la Escritura. Jesús tenía identidad. Jesús sabía quién era Él. Desde muy pequeño Jesús sabía lo que habían hablado los profetas acerca de Él. Y yo me pregunto cada día, nosotros los cristianos, ¿sabemos quiénes somos? ¿Quiénes realmente somos en Él? Porque esa seguridad que Cristo tenía, esa seguridad absoluta que tenía, esa seguridad de que Pablo tenía y estos apóstoles tenían de quién era Él, era lo que le permitía a ellos caminar en lo sobrenatural, caminando, como decía Moisés, como viendo al invisible. Así que estas profecías judías se cumplían todas en Jesús. Y entonces Jesús, Pablo le estaba hablando a este pueblo y le estaba diciendo, mira, de este que está aquí es el que aprendimos desde que éramos pequeños. Desde que nos están hablando acerca de las Sagradas Escrituras, este vino a cumplir todo lo que estaba dicho ahí. Muchos creyeron, dice la Biblia, y comenzaron a llenar las sinagogas. Había regocijo, dice, entre ellos y glorificaban a Dios. La palabra se difundía en toda aquella región. Los que no habían creído se llenaron entonces ¿de qué? De envidia, ¿verdad? Siempre hay gente envidiosa. Así que las sinagogas comenzaron a llenarse, había gozo entre los hermanos, pero había un grupo de judíos que no creían y comenzaron a mirarlo con recelo y la envidia también se apoderó de ellos. Así que blasfemando, dice la Escritura, contradecían a los apóstoles. Pablo y Bernabé, después de advertirles que por el rechazo que mostraban no eran dignos de la vida eterna, irían a predicarle entonces a los gentiles. Pablo cuando les habla le dice, miren, este mensaje que yo tengo primero es para la casa del Señor, o sea, para ustedes. Porque el pacto es con Israel, el pacto es con ustedes. Pero viendo que ustedes lo rechazan, pues entonces, y sabiendo que ya ustedes no quieren ser parte y no les interesa ni la vida eterna, pues yo voy a predicarle a otra gente. Voy a predicarle a los gentiles. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que el grupo de judíos opositores a Cristo persuadieron también a un grupo de mujeres distinguidas. Y dice la Biblia que ellas eran adoradoras de Dios y líderes en la ciudad de Antioquía de Pisidia.
y los persuaden para que los persigan, y por esa causa, por causa de estas mujeres, ellos son perseguidos, los echan de sus territorios, dice la Biblia. Pablo y Bernabé entonces sacuden el polvo de sus pies. Anteriormente habíamos escuchado también eso, ¿verdad? Cuando Jesús envía a sus discípulos y le dice, mira, donde no te reciban, tú sacúdete el polvo de los pies. Ese sacudirse el polvo de los pies es bien importante, porque en otras palabras, eso lo que quiere decir es que renuncian a toda responsabilidad que tienen con ellos a causa del rechazo que le dieron a Dios. En otras palabras, no quiero nada con ustedes. Ustedes son responsables de lo que decidieron. Esas instrucciones fueron de Jesús en Mateo 10:14, y vamos a ver aquí que Pablo y Bernabé hacen exactamente lo mismo. Ustedes son responsables. A mí me tocó llevarles el mensaje, yo les prediqué a un Cristo resucitado, ustedes lo rechazaron, pues de aquí en adelante ustedes son responsables de sus decisiones. Ahora yo me voy a predicarle a aquellos que tal vez estén dispuestos a oírlo. ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? Hay que sacudirse. Amamos a la gente, queremos que se salven, claro que sí. Todos los días intercedemos, ¿verdad?, para que más almas, aquellos, como dice la Biblia, que han de ser salvos, lleguen pronto a los pies de Cristo. Pero cuidado, que hay gente que usted le predica y le dice y le da testimonio. Yo solamente ya los dejo y oro por ellos. ¿Ven? Es lo que nos toca hacer. Y entonces, me da pena esto, ¿verdad?, pero hay que sacudirse. Porque si usted no se sacude, hermano, ¿qué le digo yo de todas las cosas que me han ocurrido por causa de no querer sacudirme el polvo de los pies? Así que de ahí se van ellos a Iconio, donde una gran multitud, dice la Biblia también, que creyó, y allí hicieron señales milagrosas, prodigios. La población entonces comenzó a llenarse todo, donde quiera que Pablo estaba hablando y Bernabé, todo el lugar se llenaba y estaban mirando milagros, señales y prodigios, tal como la Escritura ya como había sido profetizado, ¿verdad? Vemos en Marcos que el Señor habló de que en su nombre echarían fuera demonios, que nosotros haríamos ¿qué? Señales y prodigios, y estamos viendo que esa palabra también se está cumpliendo ahí. La población se divide otra vez, así que al dividirse se enteraron, Pablo y Bernabé se enteran de que la población ahora está dividida y que unos les aman y otros les odian. ¿A cuántos le pasa eso? Que unos te aman y otros te odian. Todo el tiempo, ¿verdad? Y muchos te odian, te detestan por causa de lo que tú cargas. La primera vez que a mí me dijeron eso, yo, sí, como que. Pero lo he vivido, hermano, y es cierto, por causa de lo que cargamos. Hay mucha gente que nos detesta, hay mucha gente que no nos pueden ver por causa de lo que cargamos. Claro, diría un pastor amigo mío, eso es que los demonios se les revuelcan. Eso es que me ven y los demonios se les revuelcan. Así él siempre me decía, ¿verdad? Decía, chica, tranquila. Eso es que los demonios se les revuelcan. Y de cierta manera él tiene razón, ¿sabe? Eso es cierto. Pero eso es una clase que el pastor le va a enseñar un día por ahí. Así que en Listra vamos a ver que cuando esta población se divide y comienzan a decirle que los van a apedrearlo, pues ellos se van. Y se van a Listra y se van a Derbe. En Listra vamos a ver que había un hombre inválido, dice la Biblia aquí, inválido desde su nacimiento. Y este inválido desde su nacimiento oye hablar acerca de Pablo. Pablo vio que tenía fe, mire lo que dice aquí, Pablo vio que tenía fe para ser sanado y le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y comenzó a andar, dice la Escritura. Y multitudes, viendo lo que Pablo había hecho, gritaron que los dioses habían descendido en forma de humanos, y a Bernabé le llaman Zeus y a Pablo Mercurio. Mire esto. Pablo y Bernabé han predicado tremendamente, hay un milagro poderoso, un inválido desde su nacimiento se levanta, y cuando Pablo y Bernabé ven la gloria de Dios y esto, el mundo se va a convertir, sale aquella población que es politeísta, ¿verdad? Y entonces dice, diantre, los dioses descendieron en forma de hombre. Aquí tenemos al gran Zeus
y a Pablo, que es a Mercurio. Y obviamente, viéndolos como si fueran dioses, ¿qué tiende la gente a hacer cuando piensan que alguien es un dios? Adorarle, ¿verdad? Lo idolatran. Así que dice que los sacerdotes de Zeus, porque el templo quedaba al frente, cruza la calle y viene con toros. Y esos toros vienen con guirnaldas bien adornados y preciosos para llevarlos en sacrificio a Pablo y a Bernabé, porque estos son los dioses que han descendido en forma de humanos. Yo me imagino, pobre Pablo y pobre Bernabé. De hecho, la Biblia registra que cuando Pablo y Bernabé vieron esto, trataron de persuadirlo, porque iban a sacrificarle esos toros a ellos. Así que trataron de persuadir a aquel gentío, se rasgaron sus mantos, dice la Escritura. Este acto de rasgarse los mantos en las Escrituras, lo que significa es indignación. Significa una aflicción bien extrema, un dolor profundo, una impotencia por no hacer nada. Así que Pablo se rasga y Bernabé se rasgan los mantos en señal de indignación de ese dolor tan grande que tenían. Pero ellos le dijeron que eran hombres semejantes, Pedro y Pablo y Bernabé le dicen, mira, si nosotros somos hombres semejantes a ustedes, nosotros no somos dioses. ¿Y sabe lo que pasó? Que la multitud se enfureció, les dio coraje. Primero ellos los calmaron un poco, hablándole, ¿verdad?, bien bonito, y le dijeron que había un Dios bien bondadoso, que ellos predicaban a un Dios vivo y bondadoso. Así que decidieron no hacer el sacrificio, pero allí dentro habían judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron entonces a las turbas para que los apedrearan. Y dice la Escritura que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Y entonces luego dice que ellos lo dejaron por muerto y se fueron. Dicen que los discípulos, me gusta cuando dicen que los discípulos y los que estaban allí creyendo rodearon a Pablo. Pablo estaba herido por causa del evangelio que predicaba, por causa de un Cristo resucitado. Y sabe que es hermoso ver que entonces los discípulos rodean a Pablo. Y rodear a Pablo quiere decir que lo cuidan, que hay protección. Allí hay un pueblo que en medio de que aquel apóstol, para ellos, para el pueblo, ¿verdad?, estaba muerto. Y yo creo firmemente que en realidad Pablo sí murió. Yo creo que Pablo murió. Lo creo. Y dice la Escritura que ellos le rodearon y que al rodearlo, dice la Escritura, que Pablo se levantó y al día siguiente se fueron de allí después de hacer muchos discípulos. Y es hermoso ver eso, ¿verdad? Los rodearon. Yo creo que sí se murió. Y creo que la fe y el amor de aquellos discípulos alrededor de Pablo, creo que allí ocurrió un milagro y que Pablo resucitó en aquel momento. Así que Pablo, dice la Escritura, que se levantó y al día siguiente se fue como si nada. Mire, después de apedrearlo, al otro día se fue como si nada. Ya eso es un milagro, ¿verdad? Al otro día el hombre se levanta, lo dieron por muerto, se levanta y se va. En el viaje de regreso volvieron a algunas ciudades donde ya habían estado, como Listra, Iconio y Antioquía. Y allí, dice la Escritura, fortalecieron los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe, advirtiéndole que entrarían al reino a través de muchas tribulaciones. Dice que allí Pablo iba estableciendo y Bernabé, estaba leyendo hace poco, que en el lugar donde ellos estuvieron había registro de algunas iglesias que Pablo había fundado junto con Bernabé. Pero se dice que en los restos arqueológicos recientes encontraron cerca de 20 iglesias más que no estaban contabilizadas, que Pablo y Bernabé fundaron en aquella región. O sea, el trabajo de estos apóstoles fue bien arduo. Y digo de estos apóstoles porque Bernabé fue un apóstol. La Biblia dice en Hechos 14:14 que Bernabé también fue un apóstol. El otro día estas situaciones, la gente siempre está discutiendo, ¿verdad? Cosas, vámonos a la Escritura, ¿verdad? Que no hay más apóstoles después de Jesús, vámonos a la Escritura. Esa controversia sigue todo el tiempo. Cuando es tan fácil, usted va, lea la Escritura.
Y míralo en Hechos 14:14 cuando dice, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé eran apóstoles y que muchos más también eran apóstoles. Así que hay una lista de apóstoles, unos estaban con el Cordero, ¿verdad?, los apóstoles que estuvieron con Jesús siempre, pero ya después también vemos esa institución de la que habla el libro de Efesios, ¿verdad?, donde sí se establecen otros apóstoles. Y se habla de esas iglesias, en los restos arqueológicos se dice que esas iglesias efectivamente se las atribuyen a Pablo y a Bernabé en el primero y segundo y tercer viaje. Así que el trabajo, como les dije anteriormente, de estos misioneros fue, pero bien arduo. Pero lo más maravilloso es que a pesar de que era un trabajo arduo, a pesar de que usted ve las situaciones que atravesaron, mire lo que dice aquí. Dice, ellos exhortaban a los discípulos a permanecer en la fe. Y fíjese que dice, fortalecieron los ánimos de todos los que estaban allí. O sea, Pablo podía decir, mira, me arrastraron, me dieron por muerto. Mira todas las cosas que hemos tenido que soportar. Las conspiraciones para también matarnos, porque en otro momento hicieron una conspiración, ellos se enteraron y se fueron. Pero de esta de Listra no se escaparon. Y ahí Pablo, fíjese que fue apedreado y dado por muerto. Y a pesar de todas sus tribulaciones, a mí me gusta escuchar esto que también escribe él, donde dice, esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. Así que estas tribulaciones, yo escucho a Pablo decir eso ahí, porque fíjese que él, después que atraviesa todo eso, él tiene un gozo. Él tiene una alegría tan grande. O sea, la alegría, vamos a aclarar esto, la alegría es una emoción. Las emociones están en el cuerpo como de 1 minuto a 1 minuto y medio. Los sentimientos no. Un sentimiento y una emoción no es la misma cosa. Los sentimientos tienen larga duración en nosotros, ¿verdad? Así que el gozo no es una emoción. El gozo es la certeza absoluta que tenía Pablo y que tenían estos apóstoles, de quién era Cristo, de quién eran ellos en él, y que a pesar de las tribulaciones que pudieran estar viviendo, su victoria estaba asegurada. Así que Pablo fue con ese mensaje a decirle, mira, no importa todo lo que a pesar de todas las cosas que he vivido, a pesar de todas estas tribulaciones, yo sé que esta tribulación tiene un gran peso de gloria. Y cuando leemos la escritura, seguimos leyendo acerca del apóstol Pablo, vemos el testimonio de este hombre, un testimonio tan poderoso, cómo este hombre fue transformado por el Espíritu Santo y cómo fue un hombre que en definitiva se atrevió a decir, ya no vivo yo. ¿Qué más dijo? Vive Cristo en mí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que lo estamos viendo aquí que ya desde ya, Pablo con su testimonio está diciendo, mire, para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Y con esa fe de Pablo y con ese gozo, dice la Escritura que ellos cuando regresan a esas ciudades sin miedo, ¿sabe? Sin miedo. Regresan a esas mismas ciudades donde olía a conspiración, donde olía a muerte. Allí regresaron otra vez a seguir predicando el evangelio del reino, el evangelio de un Cristo que está vivo, de un Cristo que no está muerto, de un Cristo resucitado. Es que me gusta Pablo, es que me gusta ver a Pablo y me gusta escuchar a Pablo hablando de un Cristo que está resucitado. Estamos viviendo un tiempo en la iglesia donde la iglesia aparentemente, a mí me parece que la iglesia está viviendo un momento donde cree que le sirve a un Cristo que está muerto. Yo le sirvo a un Cristo que está vivo. Aleluya. ¿Cuánto le sirve a un Cristo que está vivo? Por eso no tenga miedo, mi hermano, no tenga miedo. A veces veo por las redes sociales al pastor Egui todo el trabajo que está haciendo. Y yo digo, hay un hombre que no tiene miedo. No podemos tener miedo. Esta mañana estaba yo leyendo en los emails que recibimos los maestros, una carta directamente del Departamento de Educación, del secretario de Educación, hablando de las comunidades de base de fe, la oficina de base de fe. No sé si usted tiene conocimiento, Pastor Egui. Tiene copia, ya se le hicieron llegar, eso es demasiado rápido. Ay, yo creía que traía una nueva noticia.
No lo sabe. Pastor, le voy a ganar, entonces. Pues esta carta habla, ¿verdad?, que las comunidades, que hay una oficina de base de fe ahora, nombrada por la Fortaleza, y que el Departamento de Educación reconoce la importancia que tienen estas oficinas de base de fe. Por lo tanto, le da, para resumirle lo que dice allí, que hay un camino libre, ¿verdad?, de respeto y de honra para las personas que profesan la fe. Que lo que dice obviamente la Constitución y los Estados Unidos y todo lo demás en su Constitución, ningún cristiano puede ser perseguido, ningún empleado por causa de su fe. Que los estudiantes, que los padres deben respetarle a todo el mundo la fe que tengan las personas y que no deben ser perseguidos por causa de ninguna creencia religiosa. Y que las oficinas de base de fe van a tener acceso a las escuelas para llevar orientación. ¿Usted escuchó eso? Para llevar orientación a nuestros jóvenes y a los que estamos trabajando también allí. Y entonces miramos esta carta, es una carta bastante extensa, y miramos esta carta y decimos, wow, un triunfo para los cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted lo ve como un triunfo o no? ¿Sí o no? Es un triunfo, pastor, para nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda, ¿verdad?, la persecución? Pero alertas, alerta. Ahí eso mismo, pastor. Ahí es el problemita. Sí, también le iba a comentar los masones. Casualmente en la clase que me tocó el domingo, estábamos hablando de las ataduras generacionales y una de las cosas que yo mencionaba era la masonería. Mucha gente ve la masonería como algo bueno, por las cosas que ellas hablan con mucho sentido y todo lo demás. Y entonces déjeme decirle, la masonería es un gobierno. Eso es un gobierno. Y los que están en los más altos niveles, en los niveles jerárquicos, porque ahí usted se va graduando y se va iniciando poco a poco hasta llegar entonces a los niveles más altos que ellos tienen. Esos que están allá son ocultistas. Y si seguimos hablando de los masones y de la escuadra y el ojo que me ve y Bad Bunny que es masón, ¿verdad? Vemos los símbolos en él. Así que si él anda con los símbolos, yo asumo, ¿verdad? ¿O no? Yo asumo, ¿verdad?, que él también es masón. Y ahora, para los que no se enteraron, el primer caballero de esta isla, ¿qué es? Masón. Se acabó de iniciar, ¿verdad? Ella no puede ser masona porque obviamente usted sabe que son hombres, ¿verdad? Esto es una orden para hombres, pero no quiere decir que las mujeres no pueden hacer transacciones y negocios con ellos, porque ellos van a hacer negocios y transacciones con quien sea. Después que manejen el billete. Yo le comentaba a mi esposo que es la primera vez que yo veo, aunque han habido presidentes en los Estados Unidos y en otras naciones del mundo, mire, muchos políticos, más de los que usted se imagina, son masones. Y han habido presidentes en los Estados Unidos que eran masones. La masonería no es nueva. La masonería es sumamente... Anyway, la masonería no es nueva. Sigo hablando de los masones. Se me olvida Pablo. Que fue para lo que me invitaron, no fue para hablar de los masones. Pero lo que traigo de los masones y todo esto es el hecho de que nosotros no podemos tener miedo. Yo estoy en una escuela y yo no tengo ningún miedo. No lo tengo. Y cuando me toca hablar de Cristo, yo hablo de Cristo y sin ningún temor. Y cuando miro al apóstol Pablo, cuando miro su figura y veo ese gozo de Pablo, en medio de todas las tribulaciones, yo miro a Pablo y yo me gozo y yo digo, Pablo, si el Señor estaba contigo, si tú predicaste un Cristo resucitado, yo también voy a predicarlo porque el gozo, Pablo, que tú tienes, el gozo que tuviste, yo también lo quiero siempre conmigo. Y entonces yo no tengo miedo. Y hablan de esta masonería, va a venir a las escuelas, va a estar dándole pendientes papás. Porque sus hijos pueden ser orientados y pueden darle conferencias a los masones. Y obviamente ya usted sabe lo que ellos persiguen por ahí. Donde quiera que ellos huelen dinero, allí van a estar. Porque eso es todo lo que hay detrás de todo esto. Claro, y el ocultismo. Créame que el ocultismo dentro de esta llamada fraternidad es una cosa asombrosa. Ese mundo espiritual. Acuérdense que el ocultismo es diferente al espiritismo. De eso el pastor sabe mucho, ¿verdad?
Porque el ocultismo está buscando siempre lo sobrenatural para que el hombre sea el centro de todo. Porque el hombre, conociendo los misterios y todo lo que hay a su alrededor, se empodera de eso y entonces el hombre se convierte en el eje del mundo siendo un ser superior. Y los masones están en esa línea. Así que nuestros hijos pendientes, hijos, nietos y todo esto con estas nuevas conferencias que le han abierto, ¿verdad?, a los masones. El de ayer estaba el secretario de Educación dándole la mano a los masones, ¿verdad?, de más alta jerarquía para darle la entrada a nuestras escuelas. Y por otro lado, la carta que ahora pues se envió, ¿verdad? Donde no vamos entonces, porque eso es un arma de doble filo, ¿verdad? O sea, pero lo que el pastor dijo ahorita, ¿verdad? El cristianismo, pero también el budismo, la masonería y todas las demás cosas. Pero nosotros como cristianos, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, todo el tiempo firmes, como Bernabé decía, como dice la escritura de Bernabé, con un corazón determinado, con un corazón firme, proclamando a un Cristo resucitado, proclamando las verdades del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que esa es la iglesia. Esa es la iglesia que Pablo y Bernabé entonces fundan, esas iglesias llenas del poder de Dios. Pablo dijo en un momento dado, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, yo vengo a ustedes con el poder. Y allí Pablo hacía que el poder de Dios se manifestara a través de él, donde quiera que iba. Necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia capaz de caminar como el apóstol Pablo y decir, es que yo no vengo a ti con palabras persuasivas, yo vengo a ti con el poder del Espíritu Santo, con el poder que Dios me ha dado. Y si tenemos que declararle a los elimas que se queden ciegos, no tenga miedo, usted declárelo en el nombre de Jesucristo que Él te va a respaldar. A mí me ha respaldado. Muchas veces en mi vida el Señor me ha respaldado. Y las palabras que he dicho, a veces la gente se reía y he visto el cumplimiento de la palabra que Dios me ha dado en un momento determinado para hacer callar a los mismos demonios y hacer que el evangelio del reino sea reconocido en medio de donde estoy. Así que usted no tenga miedo, mi hermano. Al contrario, como Pablo, ¿verdad? Todo el tiempo como Pablo. Fortaleciendo los ánimos de todo aquel que está a nuestro alrededor. Yo oigo a la gente donde yo trabajo, cristianos, y me dice, ay nena, esto está tan malo, esto está tan difícil, ay Dios mío, esto no hay quien lo arregle, y todo el tiempo es un pesimismo. Yo me alejo de la gente que es pesimista. Yo siempre le hablo a ellos lo contrario, y he logrado que mucha gente que es pesimista, cada vez que me ven entonces hablan lo contrario, pero hay personas, mi hermano, que está fuerte, hay que sacudirse el polvo. Y todo el tiempo es un pesimismo y un pesimismo. Y yo le digo, a veces me ha tocado decirle, ¿y tú no eres cristiana? La Escritura habla de una iglesia poderosa. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo no sé tú, pero yo soy iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Y la Escritura dice que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Y si no son las armas forjadas las que están prevaleciendo sobre ti, son las que tienes en la mente. Es el pesimismo, es ese derrotero continuo en la mente. Al contrario, nosotros hoy más que nunca tenemos que hacer, nosotros miren, ellos fueron enviados. Y usted y yo, hemos sido enviados. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ir por todo el mundo? ¿Y qué más? Y hacer discípulos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Nos dio autoridad? Sí, la Escritura habla sobre la autoridad. Él te dio autoridad, inclusive para sanar, para echar fuera demonios, amén, para hacer señales, milagros y prodigios. Y esa es la iglesia de la que Pablo está predicando justamente aquí, en este primer viaje misionero, del que Pablo sale gozoso, exhortando a todo el mundo y diciéndole, mire, es que el reino de Dios, a pesar de que se atraviesa a través de muchas tribulaciones, él decía, es un reino de victoria. Dice la Escritura que al salir de allí designaron ancianos en cada iglesia, oraron y los encomendaron al Señor antes de regresar a Antioquía. Al regreso de su primer viaje misionero, reunieron a la iglesia para informarle de todas las buenas nuevas, de todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe.
y allí se quedaron ellos con los discípulos. Este viaje misionero divide la expansión del evangelio del reino, Pedro como apóstol de los judíos y Pablo como un apóstol a los gentiles. Lo que quiere decir que la palabra de Cristo se cumplió, porque Pablo llegó a ser, o Pablo es, el apóstol de los gentiles. Por causa de Pablo, por causa de ese evangelio que se comenzó a expandir, usted y yo estamos aquí esta noche. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el apóstol Pablo, Señor. Gracias por esta escritura, Señor, que en ella, Señor, nos narra las verdades del evangelio de un reino que es inconmovible. Gracias, Padre, por el entusiasmo, por el hombre de valor que es Bernabé. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ese espíritu, Padre, que en Bernabé permeaba, que ese espíritu de Saulo, que ese espíritu, perdón, de Pablo, Señor, no de Saulo, sino de Pablo, permee en nosotros también. Gracias, Señor, por estos misioneros. Gracias por la expansión del evangelio del reino, Señor, hasta los confines de la tierra. Tu palabra dice que Cristo ha de regresar cuando todas las cosas, cuando todo se haya cumplido y el evangelio del reino se ha predicado en todas partes de la tierra. Gracias, Señor, porque esa palabra se está cumpliendo. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor, a ti en esta noche. Amén y amén. Sean todos bendecidos. No se pierda el capítulo 15, el capítulo 16, no se los pierda, porque en estos próximos capítulos seguiremos viendo la gloria de Dios. Gloria a Dios. Alisa, Pablo en una de sus cartas luego dice que él subió al tercer cielo. Que esa, por eso, pero tú sabes, que cuando tú dices que crees que se murió, pues yo creo que se murió también. Gloria a Dios, póngase de pie, por favor. ¿Ah?